El caso que estamos a punto de hablar no tiene comparación alguna. Ni siquiera en la ficción encontramos algo tan mórbido, tan turbio y enfermo. Imagina qué tan enferma debe estar una persona para encerrar a su propia hija y abusar física y sexualmente de ella, mientras vive una vida normal con su esposa e hijos. Descubre todo acerca del caso Fritzl, el monstruo de Amstetten que encerró a su hija por 24 años. Bienvenido al terror, bienvenido a Tenebra. Empezaremos con los antecedentes biográficos del padre abusador, Josef Fritzl. Todo sucedió en Amstetten, un pueblo de Austria, donde Josef Fritzl nació y creció. Tuvo una infancia muy turbia, llena de maltratos y abusos de parte de su madre, María Fritzl. Su padre los había dejado y su madre constantemente lo maltrataba. Al crecer, Josef maltrató y encerró a su propia madre como venganza de una vida llena de abusos. Esto declarado por el propio Josef Fritzl. La policía no sospechó de esto, ya que era solo un hijo cuidando a su madre de avanzada edad. Josef Fritzl era un electricista descrito por sus ex compañeros de trabajo como un tipo autoritario y muy celoso de su privacidad. En 1967 confesó haber abusado sexualmente de una mujer de 24 años, amenazándola con una navaja. La condena fue de 18 meses y por un estatuto austriaco se borraron sus antecedentes penales después de 10 años de lo sucedido, dejando solo una ficha policíaca en el archivo, del cual la policía no hace más investigaciones. Josef Fritzl contrae matrimonio con Rosemary, con quien tiene 7 hijos, de nombres Ulrich, Rosemary, Elizabeth, Gabriel, Joseph, Doris y Harold. Poco después se jubila. Su esposa Rosemary era una ama de casa sumisa, descrita por sus amigos como la sombra de Joseph. Rosemary no hablaba ni convivía con sus vecinos a menos que Joseph autorizara. Además, sus amigos afirman que varias veces fue humillada por Joseph. La gente le restó importancia. Para ellos solo era una esposa sumisa y un esposo autoritario. Los Fritzl no asistían a ninguna reunión o fiesta del vecindario. Los vecinos asumieron que eran muy reservados, así que dejaron de invitarles. A pesar de ser un hombre autoritario, sus amigos describían a Joseph como un hombre amoroso con sus hijos. Se decía que tenía un gran cariño por ellos, en especial por Elizabeth. Elizabeth era muy reservada, pero tenía una amiga, Krista Woolrich, con la que comentaba que le gustaba más estar en la escuela que en su casa, porque su padre era muy estricto y opresivo. En 1977, Elizabeth Fritzl fue abusada sexualmente por su padre por primera vez. Esto a la edad de 11 años. Nadie notó nada, ni sus compañeros de escuela. Todos ignoraban que era constantemente abusada por su propio padre. A los 15 años, Elizabeth Fritzl busca empleo y capacitaciones para ser camarera y salir lo antes posible de su casa. Lo que ella no sabía es que a partir de 1978 su padre se había dado a la tarea de construir algo en su casa, con la excusa de que se ampliaría, para poder hospedar a inquilinos. Nadie notó nada. Este hombre tenía árboles que tapaban toda la vista del patio, así que nadie podía verlo. A pesar de esto, sus vecinos se ofrecieron a recortar algunas ramas, pero este se negó. Lo que nadie sabía es que en ese preciso momento y en ese preciso lugar se estaba planeando y realizando la guarida más perturbadora de todos los tiempos. En enero de 1983, Elizabeth se escapó a Viena con una amiga. Fueron reportadas por la policía y regresadas a sus familias sin ningún cuestionamiento. En el año de 1984, cuando Elizabeth Fritzl tenía 18 años, pasó el suceso que cambiaría drásticamente su vida. A inicios de año, acabada su capacitación, se le ofreció un empleo fuera de su localidad, el cual con gusto aceptó. Pero antes de poder mudarse de ciudad, su padre ya tenía planificado todo. El 28 de agosto fue la fecha. Esta fecha fue el punto sin retorno
de Elizabeth Fritzl. Ese día, Joseph Fritzl drogó a su propia hija y la encerró en un sótano que venía construyendo desde 1978. Nadie se percató de la ausencia de Elizabeth hasta ya muy tarde ese día. Su madre Rosemary llevó el reporte a la policía, pero como era muy reciente el escape que había realizado, se le restó importancia y se creyó que había vuelto a escapar. Pasado el mes, la familia Fritzl recibe una carta, supuestamente de Elizabeth, donde dice que se escapó y vive en la casa de una amiga en otra localidad. A su vez, hacía hincapié que no la busquen, porque si no, tendría que abandonar el país. Dicha carta sí fue escrita por Elizabeth, pero por orden de su padre. Fue escrita a mano para que fuera creíble que venía de ella. Imagina el nivel de cinismo de su padre. Ahora, imagina el miedo que vivió Elizabeth, encerrada en su sótano, sin que nadie la escuchara. Empezaremos a hablar sobre el terrible sótano donde vivía Elizabeth. Este era una fortaleza mortal. A principio, nadie sospechó porque el sótano principal de la casa era muy común y no había indicios de que tuviera algo extraño. Este era para no levantar sospechas. Pero para llegar a Elizabeth, se tenía primero que encontrar la puerta secreta detrás de una estantería. Dicha puerta llevaba un conducto con candados que llevaba después a la puerta del búnker, el cual no le llegaba la luz natural. Tenía poca ventilación y exceso de humedad. El búnker constaba de un baño, una cocina y 2 habitaciones. La altura de las paredes era de 1,80 m. Dentro de él tenía una alacena, un refrigerador, una parrilla y hasta una televisión. Para abastecer dicho lugar, Joseph compraba a las afueras de la ciudad y llevaba la comida en la noche. En los primeros 2 años de encarcelamiento, Joseph solo se dignó a darle de comer a Elizabeth y en ciertas ocasiones dormir con ella, sin ningún tipo de contacto sexual. Pasados estos 2 años, volvió a abusar de ella y resultado de esto quedó embarazada, pero perdió al bebé en un aborto espontáneo. Pero la tortura apenas comenzaba. En 1988, con 22 años de edad, Elizabeth da a luz a su primera hija, Kerstin. Después de ella, tuvo otros 6 hijos más: Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Félix y Michael. Michael falleció a los pocos días de nacido debido a una falla en los pulmones y falta de atención médica. Joseph tomó el cuerpo de su hijo y lo incineró en su propia casa. Joseph llevaba una vida doble, viviendo con ambas familias, celebrando cumpleaños y Navidad. Tiempo después, subió a 3 de los hijos con su esposa Rosemary. ¿Por qué? Él testifica que estos 3 niños no se habituaban a la vida del sótano y lloraban más de lo normal, así que realizó una artimaña para subir a sus hijos. Uno a uno aparecieron en la puerta de su casa con una nota escrita por Elizabeth diciendo que era su bebé y que no podría cuidar de él. Su madre Rosemary fue quien los encontró y al tratarse de los hijos de Elizabeth los acogió en su casa. Solo la primera hija, Lisa, fue adoptada como hija de Rosemary y Joseph. Mónica y Alexander fueron puestos como acogidos, ya que el gobierno les daba una ayuda de ser así. Debido a esto, los servicios infantiles fue a realizar visitas a los niños. Al menos hay 20 visitas registradas, sin que nada sospechoso saliera a la luz. A su vez, los hijos de Rosemary y Joseph Fritzl crecieron y se mudaron, dejando las habitaciones vacías, las cuales ponían en alquiler. En ellas, alrededor de 100 inquilinos habían sido hospedados, y ninguno sabía la oscura verdad que se escondía en el sótano. ¿Cómo fue que el caso salió a la luz? Una de las hijas de Elizabeth, Kerstin, había enfermado gravemente. El día 19 de abril del 2008, Elizabeth le rogó a su padre Joseph que llevara a su hija al hospital,
De lo contrario, moriría, como pasó con Michael. El padre aceptó la solicitud y le pidió a Elizabeth que escribiera una nota diciendo que Kirsten era su hija y que necesitaba atención médica. Al momento, Joseph pidió una ambulancia para Kirsten. Kirsten, de ya 19 años, llegó inconsciente al hospital. La joven se encontraba en un estado de salud alarmante. Los doctores preguntaron por la madre, pero Joseph solo respondió que la niña había llegado a su puerta con una nota escrita por su madre Elizabeth. El hospital, al no encontrar registros de Kirsten, empezó a cuestionar a Joseph, que en ese momento se había presentado como el abuelo de Kirsten. Él les dijo que no sabía mucho, solo que su hija se había ido hace muchos años y le había dejado ya 3 niños. Los médicos necesitaban hablar con Elizabeth para saber qué le sucedía exactamente a la niña, pues esta, aparte de la enfermedad, tenía un deplorable semblante y una extraña palidez en su piel. Los médicos necesitaban hablar con Elizabeth para saber qué sucedía exactamente con la chica, por qué estaba en tales condiciones. Así que se le pidió a la policía investigar el paradero de Elizabeth. Pero fue nulo. No se encontraron documentos ni registros de ella. Lo único eran esas extrañas cartas y apariciones de sus hijos en la puerta de sus padres. De esto ya se había hablado en el periódico. El misterio fue creciendo más y más, hasta que la misma Elizabeth salió. Esta narra que veía desde la televisión las noticias sobre su investigación y le rogó a su padre dejarla salir para ir al hospital y que las cosas no se complicaran más. Él accedió, con la condición de que no hablara más que con las personas del hospital, y en cuanto esto acabara, ella volvería al sótano. Así fue. Elizabeth salió, habló con la gente del hospital, y estos empezaron a hacerle más y más preguntas, que pusieron a Elizabeth muy nerviosa. Entonces el hospital pidió que la policía la interrogara, a lo que ella accedió, con la única condición de que la alejaran de su padre y mantuvieran a sus hijos a salvo, lejos de Joseph. La policía cumplió, y Elizabeth habló sobre su desgarradora historia. Inmediatamente la policía fue a casa de los Fritzl y rescataron a los niños. Rosemary Fritzl estaba conmocionada y trató de huir con sus nietos, pero al cabo de unos momentos la encontraron. Ella sostiene que no sabía nada de lo sucedido y que escapó solo porque había tenido miedo de que le hicieran algo a sus nietos. Rosemary Fritzl no tenía palabras para describir lo que había realizado su esposo. Ella, junto a sus nietos y su hija, estuvieron en una casa de asistencia recibiendo ayuda psicológica. Para Lisa, Mónica y Alexander, hijos de Elizabeth, subidos por Joseph, fue un golpe emocional impresionante saber que sus hermanos vivían justo debajo de ellos, y que de ahora en adelante sus vidas no serían las mismas. Félix, Kirsten y Stefan eran bastante educados para la condición en la que vivieron, pues Elizabeth se empeñó en criar a sus hijos con la mayor devoción que podía, enseñándoles a leer y escribir, además de hacerlos ver a Joseph como un padre, para que no le tuvieran miedo y así evitar un trauma en ellos. La verdad había sido revelada. Joseph fue arrestado y los medios empezaron a llamarlo el monstruo de Amsterdam. En sus declaraciones admitió todo lo que hizo, pero dijo que no era un monstruo, solo quería proteger a Elizabeth del mundo exterior, el cual la había hecho rebelde. Al investigar más a fondo, descubrieron los antecedentes de violación y su extraña conducta sexual, pues Joseph, además de tener una hija capturada, él frecuentaba burdeles donde su comportamiento era ofensivo y violento. En el juicio, él mismo dijo que nació para violar y se le diagnosticó con conductas psicópatas y sociópatas. El juicio fue llevado a cabo el mes de marzo del 2009, donde el veredicto final del jurado fue de culpabilidad en todos los cargos, condenando al sujeto a cadena perpetua en un centro psiquiátrico. Después del terror vivido, la familia de Elizabeth vive en una casa vigilada, donde los medios no tienen acceso a su ubicación para tratar lo mejor posible de esconder su identidad y su terrible pasado. Su madre, Rosemary, se disculpó con Elizabeth y a menudo los visitaba, hasta su fallecimiento en el 2015. Rosemary Fritzl nunca fue a visitar a su esposo, el cual mandaba incontables cartas tanto a su esposa como a su hija.
En estos momentos tú te estarás preguntando, ¿cómo es que un caso así pudo quedar desapercibido por 24 años? Existe un debate ante las leyes de Austria, las cuales borraron los antecedentes de Josef Fritzl y dejaron de realizar la investigación de la desaparición de Elisabeth. Pero este no es el único caso que pasa de manera similar en Austria, pues Natascha Kampusch también fue encerrada por su padre durante 8 años hasta que logró escapar. No nos queda duda que este mundo es un lugar oscuro, lleno de penumbra y maldad, donde cualquier cosa, por más aterradora que sea, puede pasar. Dinos, ¿tú qué opinas del caso? Para esta investigación se revisaron notas periodísticas, medios digitales y documentales donde el departamento de policía y testigos declararon sus testimonios. Si el video te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido perturbador. Subimos contenido cada semana. Esto es Tenebra y recuerda, nos vemos en tus pesadillas.